Arendalagua tiene barro en invierno, ciruelas en verano y flores todo el año. Al lado del río, sus casas abren las puertas hacia el sol del mediodía y hacia las montañas. Aquella mañana el pueblo amaneció envuelto en nubes y frío. Llega el invierno como aquí, ¿verdad? Indara disfrutó con su desayuno preferido, chocolate con bizcochos. ¿Os gusta el chocolate con bizcochos? Sí. ¿A quién le gusta el chocolate? A mí también. ¿A ti te gusta el chocolate? ¿A ti también? A mí también. En la calle, la niebla difuminaba la silueta. Al doblar una esquina, notó una brisa sorprendente. ¡Qué raro! El viento nunca sopla del sur. Pensó, ¿quién pensó? ¿Cómo se llamaba esta niña? A ver quién se acuerda. ¿Cómo se llamaba esta niña? ¿Cómo se llamaba? ¿Se llamaba? Indura. Indura, se parece a Indura, al ciclista. Pero a esta niña no le dio ninguna importancia y siguió andando hacia la escuela. El sol ascendió y en su camino asustó a la niebla, que desapareció valle abajo. El pueblo seguía tranquilo, hasta que los gritos de los niños se esparcieron por las callejos. Nadie se había dado cuenta, nadie se imaginaba lo que había sucedido, nadie había visto el desastre aún. Indara subió por la cuesta en busca de su peonza y al levantar la vista, ¡oh! 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 ¡Ay, va! ¡No están! ¡Han desaparecido! Gritó. ¿Qué es lo que habrá desaparecido? ¿Qué es lo que habrá desaparecido? ¿Qué os imagináis? ¿Qué te imaginas? ¿Qué ha desaparecido en este cuento? La peonza. La peonza. ¿Quién se imagina otra cosa que ha desaparecido? La peonza. No se nos ocurre otra cosa. ¿A ti se te ocurre otra cosa? Dinos que te estás riendo, seguro que lo sabes. Dínoslo. El pueblo. El pueblo. Casi, casi. Algo más. A ver, ¿qué ha desaparecido? Los juguetes son importantes. Sus amigos fueron a su encuentro. ¿Dónde se han ido? ¿Quiénes se las han llevado? Decían angustiados. La noticia corrió por el pueblo. Pronto todos los vecinos contemplaron asustados la enorme tragedia. ¡Las montañas han desaparecido! ¿Os imagináis? Las montañas. Esa noche pocos pudieron dormir. Pasaron el tiempo pensando en aquel enigma. ¿Por qué habían desaparecido? ¿Dónde estarán? ¿Qué pasará con el lago de los osos? ¿Qué pasará con el lago de los osos? ¿Alguien lo sabe? Ha desaparecido. Bueno, se preguntaba Indura. En primavera, los niños de Arendalagua, ¿quién sabe repetir esa palabra tan rara? ¿Cómo se llamaba el pueblo de este cuento? ¿Quién me lo sabe decir? ¿No me lo sabe decir? Venga, tú, arriba, dínoslo. Ponte cara al público. Dilo muy alto. ¿Cómo? Arendalagua. A mí me ha costado mucho aprendérmelo, no creas, Nombre muy complicado. Venga, ¿quién me lo sabe repetir ese nombre? Ponte de pie. Dímelo. Muy bien, casi casi. ¿Quién sabe decirlo otra vez? A estas chicas tan mayores seguro que sí. Venga, tú. Tú.
Muy bien. ¿A quién más? ¿Y las chicas jóvenes? Estas niñas. A ver, tú. También da el agua. Muy bien. Un fuerte aplauso para ellas. Bueno, sigamos con nuestro cuento. Que ya ha llegado la primavera en nuestra historia. Los niños de Allende al Agua seguían desconcertados. Atraídos por el misterio, vinieron sabios, adivinadores del pasado y el porvenir, y brujos con extraños poderes. Extraños poderes. E investigadores de arcanos. El suceso viajó con el viento y fue conocido en las naciones del norte, en el olvidado sur y en el extenso occidente y hasta en el desconocido oriente. Buscaron una explicación al secreto de las montañas. ¿Habéis encontrado ya la explicación al secreto de las montañas? ¿Os lo imagináis, sí o no? ¿Qué ha podido pasar con las montañas? ¿Alguien lo sabe? Tú, ponte arriba. Venga, dínoslo. Tenían una varita. Pues, estas gentes de aquí siguen buscando el misterio. Buscaron una explicación al secreto de las montañas, pero todos regresaron a su país sin hallar la solución. Muchas veces, y mucha gente con una corbata y con unos vestidos muy largos y muy oscuros se reúnen muy seriamente en torno a un despacho con mesas de cristal. Vienen en avión y intentan encontrar la solución también a la crisis, pero no encuentran la solución. Y otra vez hacen su maleta, se montan en el avión y se van a su país. Muchas veces ocurren estas cosas en el mundo, pero no le damos demasiada importancia. Tampoco en este cuento le dieron demasiada importancia. Con el otoño llegó al pueblo un extraño llamado, ¿sabéis cómo se llamaba? Se llamaba David. ¿Conocéis a alguien que se llama David? Yo soy Mi tío. mi hijo. Mi tío. Mi primo. Mi tío. Hay un montón de David en el mundo. Mi primo. Tu primo, un amigo. Seguro que es genial porque David es un nombre precioso. Este David venía desde la isla de la Bruma. Qué bonito, la isla de la Bruma. ¿Habéis estado en la isla de la Bruma alguno? Yo tampoco, pero estas vacaciones pienso ir a la isla de la Bruma. ¿Eh? ¿Quieres acompañarme? ¿No quieres venir conmigo de vacaciones a la isla de la Bruma? Te invito. ¿Será gratis? Acompañado, David venía acompañado por su enorme elefante. Pasó 3 días y 3 noches en la zona que antes ocuparon las montañas. Habló con los habitantes de la aldea uno a uno. Y luego los reunió a todos en asamblea. Soy de un lugar que ya no tiene montañas. La niebla se las ha llevado. Me enteré de vuestra desgracia y he venido a ayudaros. Sé que muchos fracasaron en su afán por descubrir el misterio. He encontrado una solución. Pero necesito vuestra ayuda. ¿Me queréis ayudar todos? ¿Sí, seguro? Sí. ¿Vosotros también? Sí. Si no, yo solo no puedo hacer nada. Yo solo. Es imposible. ¿Verdad que muchas cosas no se pueden arreglar uno solo? No. Necesitamos de todos, ¿verdad? ¿Qué podemos hacer para que vuelvan? Preguntó Indara. ¿Sabéis quién era Indara, verdad? ¿Sabes quién era Indara? No, vamos a mirar. Vamos a buscarla en nuestro libro mágico. Ah, aquí está la foto de Indara. ¿Os acordáis? ¿Vosotros también? Sí. Esta es Indara. ¿Qué podemos hacer para que vuelvan? Preguntó Indara.
Mientras David relataba su proyecto, un murmullo se extendía entre los presentes. Esa es la idea más absurda que he oído nunca, dijo uno. «Estás loco», murmuró otro. Los vecinos no creían en sus palabras y se fueron marchando entre burlas y protestas. Pobre David, ¿no? Él se va a ayudar a toda la gente y la gente ¿qué hace? ¿Y qué hacen? Se enfadan. ¿Y qué le dicen? Cosas desagradables. Pobre. Pero él sigue adelante. David sigue adelante. Y va a ayudar a los demás. Aunque los demás no lo entiendan. A la mañana siguiente, el extranjero. ¿Cómo se llamaba el extranjero? David. Que no estamos muy pendientes del cuento, ¿eh? Y vosotras tampoco. Sí, nosotros. El extranjero, el elefante y los niños armaron un enorme cuadro y comenzaron a pintar en él. Lo terminaron con la llegada de los primeros fríos. Aquella noche, la niebla regresó y cubrió el valle con su manto. 3 días pasaron. 3 días pasaron sin que se viera el sol. ¿Os imagináis? 3 días. 3 días de gris espera. 3 días de nubes y de cielos. Oscuro todo. Siempre de noche. Al cuarto. Un ruido estruendoso rompió la calma. Los vecinos despertaron asustados y descubrieron al elefante barritando. Poco después contemplaron la causa de tanta algarabía. «¡Las montañas han vuelto!», exclamaron sorprendidos. ¡Qué bien! ¡Han vuelto las montañas! ¡Ya están en el cuento! Aquí. Y los niños gritaban y bailaban. Ahora las vamos a ver. Aquí estamos. ¡Qué bonitas montañas! ¡Las hemos conseguido!, gritó Indara. ¡Lo hemos conseguido!, gritó Indara. Sí, la niebla las ha devuelto. Han regresado, pero pintadas de colores. ¿Por qué desaparecieron, David? Porque estaban olvidadas. Porque estaban olvidadas. Por eso desaparecieron. Vamos a las montañas, así veremos cómo son en realidad, dijo Indara. Subiremos hasta el lago de los osos, comentó Indara. Ascendieron por la senda y contemplaron fabulosos árboles. Vieron fantásticos pájaros. ¿Os gustan los pájaros? Hay muchos y muy variados. Tocaron insólitas piedras. ¿Piedras? ¿Qué color te gusta a ti las piedras? ¿Negras? ¿Blancas? ¿Moradas? ¿O rugosas? ¿Unas finitas o con agujeritos? Con agujeritos, que son rasposas. Acariciaron extrañas plantas. Hay plantas que se comen, que tienen dientes y se comen también los insectos. Y las hay también, ¿cómo son las otras plantas? Finitas, y unas parecen, ¿qué parecen? Campanitas. Pues todas esas plantas crecían en las montañas. Todas esas plantas crecían aquí en estas preciosas montañas. David, ¿te has dado cuenta? Son como las del cuadro. ¿Serán montañas mágicas? ¿Serán mágicas? Lo son. Las habéis creado con vuestros recuerdos. Con los vuestros. Has creado las montañas de este cuento. ¿Sí?
Y los de ella también, claro. Y los tuyos también, no faltaría más. Los buenos también. A la mañana siguiente, Indará se despertó sobresaltada. Quería ver si seguían en su sitio, en la calle. Encontró a David. Hola, ¿cuánto has madrugado? Salgo de viaje. Tengo que regresar a mi país. Te debemos mucho. Gracias a ti, las montañas han vuelto. Gracias a quién. A David. ¿Seguro? ¿Seguro? Un año después apareció en Allentalagua. Uy, qué palabra. ¿Quién te la sabe repetir? A ver, Allentalagua. Ahora, ¿y tú? ¿Tú también sabes cómo se llamaba ese pueblo? Allentalagua. ¿Y tú? Muy bien, bravo, un fuerte aplauso para esta niña. Un extranjero procedente de los valles azules preguntaba por un gran mago que viajaba ¿En dónde viajaba el mago? ¿En un coche? ¿En una moto? ¿En qué? En un elefante. ¡En un elefante! Otro aplauso para esta niña que lo ha salido bien. Está siguiendo muy atentamente el cuento. Necesitaba su ayuda para recuperar el bosque de su ciudad que había desaparecido bajo una extraña niebla. Cuando Indará se enteró, corrió a su casa, abrió el baúl de su abuela y sacó un paquete alargado. Sacó el regalo del tío que lo traiga. Porque David me lo ha dejado para que lo traiga al Civicán y lo veáis todos. Volvió junto al extranjero y le dijo: no sé dónde está el mago, pero me dio algo que puede ayudaros a recuperar el bosque. Está aquí. ¿Un pincel? Preguntó incrédulo. Está el regalo de David, ¿de verdad? No os lo creéis, pero es verdad. Con un pincel de mago y vuestros recuerdos, quizás el bosque regrese. Quizás. Nuestros recuerdos. Te lo explico por el camino. Tenemos que darnos prisa. No debemos dar tiempo al olvido. Juntos atravesaron las montañas de colores para descubrir el misterio de la niebla. Y se marcharon. Hombre que quería resolver qué problema quería resolver. ¿Qué le había desaparecido? El bosque. El bosque, muy bien. Nos hemos enterado de todo el cuento. Este se llama Yo creo que con ¿Quién sabe repetirme este nombre?